Perfecto, pues buenos días a todos los participantes. El día de hoy, jueves 10 de agosto del presente año, capítulo estudiantil la MGPUO les brinda la más cordial bienvenida. En esta ocasión tendremos una nueva plática a cargo de la nueva mesa directiva titulada Mujeres en la Vulcanología, impartida por la doctora Carmen Jaimes Viera, invitándoles a que sigan participando en los próximos eventos y actividades que en el capítulo estudiantil la MGPUO tienen programados para ustedes. En este periodo 2023 quedamos tutoriales y antes de leer la semblanza del exponente les daremos las siguientes recomendaciones. Por favor, mantener apagado el micrófono y video para evitar alguna interrupción y las preguntas podrán hacerlas a través del chat o activando la mano que se encuentra en la parte inferior y al finalizar también la charla daremos lectura a las preguntas. Sin más preámbulos, comencemos con la lectura de la semblanza. Doctora Carmen Jaimes Viera, investigadora postdoctoral en la University of South Florida, Sistema Nacional de Investigadores. Tiene un doctorado en Ciencias, Tecnología, Instituto de Geofísica de la UNAM, una maestría en Ciencias, Geoquímica y Petrología, Instituto de Geofísica de la UNAM, y es ingeniera geóloga de la Facultad de Ingeniería UNAM. El proyecto actual en la University of South Florida, Tampa, es sobre el vulcanismo monogenético de la CDMX y está ligado a un proyecto mayor de la NASA, titulado Geophysical Exploration of the Dynamics and Evolution of the Solar System. El objetivo es utilizar la información de volcanes monogenéticos de la Tierra para usarse en la exploración de la Luna. Cuenta con una beca de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX para estancias postdoctorales en el extranjero. Su trabajo de investigación se ha enfocado principalmente en el vulcanismo monogenético en zonas como Valle de Bravo, Chiapas y la Sierra Chichinautzin, realizando análisis geomorfológico de conos y derrames de lava, petrología, geoquímica y obtención de edades de los productos volcánicos emitidos, así como en determinar el origen, evolución de los magmas y la dinámica eruptiva. También ha trabajado en vulcanismo poligenético, en el análisis composicional y químico de la ceniza volcánica del Popocatépetl, su distribución e impacto en la calidad del aire de la CDMX, y también colaboró en la actualización del mapa de peligros del volcán Popocatépetl y su memoria técnica. De igual manera, se ha desarrollado en el estudio de las ignimbritas asociadas a calderas volcánicas en la Sierra Madre Occidental, las cuales se formaron por supererupciones, determinando el origen, composición, distribución y correlación entre sí de los depósitos de ignimbritas. Es miembro de la International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior desde hace 6 años y de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología desde el 2015. En la UNAM ha sido docente en la Facultad de Ciencias desde el 2010, en la ENES Juriquilla de enero a junio de 2022 y en la Facultad de Ingeniería de 2010 al 2012. Ha dirigido 2 tesis de licenciatura, una del Instituto Politécnico Nacional y otra de la Facultad de Ingeniería UNAM. Cuenta con 9 artículos publicados en revistas internacionales y nacionales. Además, cuenta con 3 capítulos de libros, ha participado en 20 congresos internacionales y nacionales. Cuenta con estancias de investigación en laboratorios de Alaska, Estados Unidos y de Florencia, Italia. Y desde hace 11 años es mamá de tiempo completo. Bienvenida, le cedo la palabra. Ok, muchísimas gracias por invitarme. Esto es pues estoy muy contenta, ¿no? De estar aquí con ustedes y compartirles esta presentación. Ya empiezo la presentación, perdón, me perdí un poquito. Sí, ya puede empezar. ¿Sí? Ok, bueno, entonces les voy a compartir ya la pantalla. Al final hice un pequeño cambio en el título de la charla. Ok, entonces la charla que va a hablar exactamente pues de lo mismo, pero creo que este título se acerca más a lo que yo quiero explicar ahora, ¿no? Entonces, la charla que les voy a dar es de vulcanología y sobre lo que es el lado femenino de la vulcanología, ¿ok? Ok, entonces sí estamos bien ahí, ¿verdad? Bueno, ok, entonces vamos a empezar. Para hablar de esto, me gustaría hacer énfasis en estas definiciones, ¿no? Sobre lo que es un volcán, ¿no? Muchas veces, sobre todo en mis clases que les doy a los chicos de tercer semestre,
a veces no les queda como muy claro qué es un volcán. Entonces, aquí vamos a hablar de que un volcán es cualquier abertura de la corteza terrestre por la que va a salir lava, ceniza y gases provenientes del interior de la Tierra, ¿no? Entonces, cualquier abertura en la superficie terrestre por donde salga material del interior de la Tierra se le puede llamar un volcán, ¿ok? No está necesariamente relacionado a lo que es una figura geométrica como tal, ¿ok? Luego, vamos a hablar de lo que es la vulcanología, ¿no? Entonces, la vulcanología es una rama de la geología que trata sobre el vulcanismo, sus causas y efectos, ¿ok? Vulcanismo o volcanismo, cualquiera de las dos palabras es correcta, son los procesos mediante los cuales el magma y sus gases asociados suben, ¿no?, hacia la corteza y son emitidos hacia la superficie de la Tierra y de la atmósfera, ¿ok? Y magma viene del griego magma, ¿no?, que se refiere a lo que es una pasta, ¿ok? Es el nombre que reciben las masas de rocas fundidas del interior de la Tierra o de otros planetas, ¿ok? Bueno, volcán tiene su origen, la palabra como tal, en una isla italiana, ¿ok? Que es que tiene por nombre Vulcano, ¿ok? Y esta isla pertenece a las islas Eolias, perdón, en el mar Mediterráneo, ¿no? Son las islas que se encuentran en esta parte en la zona de Italia, ¿ok? Entonces aquí tenemos a Vulcano, ¿ok? En la mitología romana se pensaba que esta isla era la chimenea de la fragua del dios Vulcano, ¿ok? Del dios, ¿ok? Que es el dios del fuego y de la herrería. Entonces, antiguamente pues se imaginaban que así como vemos en esta imagen de acá, pues es donde, como se encontraba este dios, ¿ok? La imagen que tengo aquí abajo, bueno, es sobre precisamente el volcán Vulcán, ¿ok? Y bueno, entonces también se pensaba que los fragmentos de lava calientes y las nubes de polvo o de ceniza que emitía Vulcano provenían de este lugar, o sea, provenían o se generaban cuando Vulcanos pegaba los rayos para Júpiter, el rey de los dioses, y que hacía las armas para Marte, ¿no? El dios de la guerra, ¿sale? Entonces aquí, bueno, tenemos una representación de cómo está Vulcano, está aquí pegando los rayos, ¿no? Para Júpiter, ¿no? Y en esta imagen, bueno, es una imagen del cráter de Vulcano, ¿ok? Que en esa ocasión, pues fuimos a trabajar un poco con lo que eran los gases volcánicos, ¿ok? Y bueno, entonces aquí yo he estado hablando, bueno, vamos a seguir. También volcán en muchos lenguajes significa montaña que humea, ¿no? Y también se creía que los volcanes albergaban, perdón, espíritus malignos y entonces se ofrecían sacrificios humanos para calmar la ira de los dioses, ¿no? O sea, esto es parte de la mitología, ¿no? O sea, de toda esta historia que rodea a los volcanes, ¿no? Los volcanes han existido desde siempre y todos los habitantes, pues, han visto algunas de sus erupciones, ¿no? Entonces, para explicar cómo funcionaban, pues, se hablaba de todas estas cosas, ¿ok? Y bueno, en las diapositivas anteriores les he estado hablando, y hasta se los remarqué, ¿no? Los dioses, siempre se hablaba de la parte masculina, ¿no? Siempre se ha hablado de esta, eh, siempre hacia decir ellos, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa con las diosas? ¿Acaso no hay diosas cuando se habla de los volcanes? Bueno, pues la verdad es que sí. Y aquí, para eso tendríamos que hablar un poquito sobre las islas de Hawái, ¿ok? Entonces, las islas de Hawái se localizan en el Pacífico y los primeros habitantes venían de la Polinesia, ¿ok? Entonces, las leyendas que están, pues, que predominan o pues de las que se hablan en todas las islas de Hawái, que son las que tengo aquí en la imagen, pues son de los polinesios, ¿no? Entonces, cuando ellos llegaron de Polinesia a estas islas, ellos empiezan a explicarse la presencia de todos estos volcanes, dándole el nombre o hablando pues de la diosa del fuego, que es Pelé o Noamea, ¿ok? Entonces ellos explican que Pelé, el primer lugar al que llegó Pelé fue la isla de Kauai, acá, ¿no?
pero Pelé peleaba mucho con una de sus hermanas que se llama Namaka o Kanai. Entonces, ellos dicen que cada vez que Pelé llegaba a una de estas islas, ella intentaba cavar un foso para construir ahí su hogar, ¿ok? Pero como tenía problemas con su hermana, entonces su hermana es la diosa del lago y de los mares, ¿ok? Entonces ella ahí, pues ellos explican, ¿no? Que había una pelea entre estas dos diosas y entonces la diosa del agua terminaba por inundar los lugares donde Pelé llegaba o quería establecerse, ¿no? Digamos. Y entonces Pelé pues fue cambiando de isla a isla, ¿no? Entonces llegó a Kauai, luego llegó aquí a Oahu, después se mudó, digamos, a Molokai, después a Maui, después a esta otra isla, hasta que llegó a la isla grande de Hawái, ¿ok? Y llegó al Mauna Loa. Entonces, el Mauna Loa es una de estas montañas, o bueno, es la montaña que se considera como la más alta en toda la Tierra, ¿ok? Tomando como su base el piso oceánico, ¿ok? Entonces, desde el piso oceánico hasta la superficie que tiene es la montaña más grande. Entonces, ahí llegó Pelé y pues su hermana ya no pudo inundar su casa, digamos, ¿ok? Y entonces es que ahí Pelé se ha instalado, ¿ok? Entonces, en la ideología de los hawaianos, pues no hay un dios, ¿ok? Masculino, es una diosa. Y ahorita vamos a ver también por qué, ¿ok? Entonces, ahora aquí esto de que la Pelé iba cambiando, se iba mudando de isla, tiene que ver con esta cuestión de la tectónica de placas y los puntos calientes, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, nosotros ya sabemos que los puntos calientes son puntos fijos que se conectan desde el manto hasta la superficie y estos no se mueven, ¿no? Lo que se mueve son las placas tectónicas, ¿sale? Entonces, en esta imagen lo que yo les estoy mostrando es cómo está toda la cadena de Hawái, ¿ok? Y aquí en esta parte podemos ver que hay un punto de inflexión, o sea, la cadena cambia de dirección. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Pues que no es que el punto caliente se haya movido, sino más bien que la placa tectónica cambió de dirección, ¿ok? Y bueno, aquí también en esta imagen les muestro lo que son las edades, ¿no? De cada una de estas islas. ¿Sí? Y esto, bueno, es como los habitantes, ¿no? Los primeros habitantes de las islas, pues explicaban este cambio en las diferentes islas, ¿no? O porque, pues todas estas islas son volcánicas y ellos lo sabían muy bien. Y entonces es su manera de explicar por qué la cadena o la isla, perdón, que está más hacia el oeste ya no está activa, pero la que está más hacia el este o hacia el sur, en este caso acá, pues es la que se mantiene activa, ¿ok? Y bueno, entonces, para los de Hawái, o sea, Pelé es la diosa de los volcanes, ¿sale? Y ellos se refieren a ella de estas dos maneras, ¿no? La primera es Pelé o Nuamea, que es Pelé de la tierra sagrada, ¿ok? Y es cuando, digamos, pues la actividad o está como en pausa, ¿no? Pero también la llaman Pelé Aionua, ¿no? Que la denominan así cuando Pelé es la devoradora de la tierra o cuando devora la tierra con sus llamas. Es decir, cuando se reactiva el vulcanismo en la isla. ¿Ok? Entonces ellos se refieren a esto voy con lo de la parte femenina, porque ellos se refieren que la forma primaria de Pelé es la lava, ¿no? No es necesariamente que sea una persona, que sea ella, ¿ok? Sino que la función que tiene de esta lava es de una creación, ¿ok? No es, ellos no lo ven tanto como que está destruyendo, bueno, sí destruye las casas, ¿no? Como en la foto que tengo aquí abajo, ¿ok? Pero también crea, o sea, está creando tierra y que pues esa función de crear es lo que la asocia a la imagen femenina, ¿ok? Entonces, en la imagen de aquí arriba, en la fotografía de aquí arriba, vemos uno de los derrames de lava de las últimas erupciones en Hawái, y la imagen que vemos aquí abajo es de estas erupciones que ocurrieron antes del 2015, en donde efectivamente, pues sí, destruyó
casas y carreteras. De hecho, esto que tenemos aquí, esto que les marco acá, es un señalamiento del kilómetro en el que se estaba, o bueno, de las millas en este caso, que estaba sobre la carretera, ¿no? Entonces, estas lavas llegaron y pues obviamente destruyeron esa parte de la carretera y quedaron estos remanentes, ¿ok? Pero bueno, para ellos esta parte es de creación más que de destrucción, ¿ok? Ahora, en este mapa de las zonas de riesgo, ¿no? O de peligros de los flujos de lava, ustedes se pueden dar cuenta que hay dos volcanes aquí marcados como tal, ¿ok? Que es el Mauna Loa y el Kilauea, ¿ok? Entonces, en estos dos volcanes es donde se encuentra ahorita la actividad, ¿no? Principalmente en el Kilauea es donde se encuentra lo que es el lago de lava, ¿sale? Pero también, si ustedes, bueno, no sé si se enteraron, pero a finales del año pasado y principios de este año, el Mauna Loa se reactivó, ¿no? Se despertó, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, la montaña grande se ha despertado y empezaron a salir derrames de lava de esta zona, ¿no? De estas dos por acá, ¿ok? Pero bueno, ya sea una erupción del Mauna Loa o del Kilauea, para muchos de los hawaianos, o sea, de los que son realmente nativos de las islas, son momentos en los que ellos como que se detienen, o sea, es un momento en el que ellos dicen, bueno, se está manifestando la diosa Pelé, está saliendo, entonces vamos a detenernos un poquito, vamos a orar, y ellos hacen ofrendas y le hacen cantos, ¿ok? Porque ellos tratan de honrar tanto el mundo natural como el espíritu, ¿no? Entonces, ellos tienen una concepción del vulcanismo que va más allá de las cuestiones científicas, ¿no? Entonces, tratan de unir eh, estas dos áreas, digamos, para que haya como un equilibrio de acuerdo a sus creencias, ¿ok? Y bueno, entonces les decía que a finales del año pasado y principios de el Mauna Loa tuvo esta reactivación, ¿ok? Entonces, aquí tengo dos imágenes, dos imágenes. Del lado izquierdo, ¿sale? Lo que ustedes están viendo aquí es una modelación que se hizo al vuelo, o sea, mientras estaba dando la erupción. Decían, se hicieron varias modelaciones en el que nosotros pues asignábamos espesores arbitrarios y volúmenes de lava que podrían ir saliendo de los diferentes puntos, ¿ok? Quiero aclararles que esta imagen de aquí se hizo durante la erupción, ¿ok? Entonces, cuando una erupción empieza, tenemos ciertos precursores, ¿ok? Pero no sabemos exactamente por dónde pueda salir, ¿ok? La lava, o cuánto material va a salir, ¿ok? Pero sí tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Nosotros como vulcanólogos es tratar de decir, bueno, si la lava sale con tanto volumen, con tanta, digamos hasta velocidad, necesitamos saber más o menos hacia dónde se iría para evitar eh, algún desastre en la zona, ¿ok? Entonces, imágenes como esta que ustedes ven del lado izquierdo, se hicieron muchas cambiando los parámetros. ¿A qué parámetros me refiero? Pues cambiando el espesor y cambiando el volumen y también cambiando un poco la zona por la cual pudiera salir el material, ¿sí? La imagen que tenemos acá del lado derecho, este ya es un mapa publicado por el USGS, en donde ellos fueron trazando, o más bien, no fueron trazando, perdón, fueron cartografiando este derrame de lava, cómo se iba moviendo y hacia dónde se iba dirigiendo, ¿ok? Lo que quiero que vean aquí es, la escala no es la misma, ¿ok? Este es el cráter, que es el mismo que tenemos acá. Entonces, esta área llega más o menos como hasta aquí. Ah, déjense los marco. Más o menos como en esta parte, ¿ok? ¿Sale? Y aquí, bueno, nosotros como no sabíamos exactamente cuánto material iba a salir, dijimos, bueno, pues con un volumen de 0.5 kilómetros cúbicos y un espesor de 3 metros, o sea, el flujo de lava tenía 3 metros, pues la lava se va a ir hacia esta zona, ¿no? Hacia el norte. Y es más o menos, pues, la que quedó, o por donde salió, pues, después, que es más o menos esto de acá,
¿ok? Conforme se va dando la erupción, se va determinando bien la zona de fisura por la cual va a salir el material. ¿Sí? Con esto lo que quiero que entiendan es que nosotros hacemos una modelación y después esa modelación, pues de cierta manera se puede acercar a la realidad y eso nos permitiría ir previniendo algunos desastres, ¿ok? Y bueno, entonces esto fue lo que se hizo. Para hacer esta parte de la modelación hubo muchas personas y también hubo muchas vulcanólogas, ¿ok? O sea, sí hubo muchas mujeres trabajando en esta parte de la erupción, ¿ok? Pero bueno, entonces, hablando de eso, ¿qué pasa con las mujeres en la vulcanología, no? Entonces, aquí, pues la verdad es que creo que todo el mundo conocemos al menos una mujer vulcanóloga y esta persona, esta mujer, pues fue alguien que se dio a conocer muchísimo en los años, no sé, 80s, 90s. Bueno, ok. Y bueno, su nombre de soltera fue Catherine Josephine Conrad, pero yo creo que es muchísimo más conocida como Katia Kraft, ¿ok? Entonces, Catherine nació el 17 de abril de 1942 y murió el 3 de junio de 1991, ¿ok? Ella era una francesa que conforme se fue dando su formación, ¿ok? Descubrió o se dio cuenta que pues a ella le gustaban los volcanes, ¿no? Entonces, ella, sus primeros trabajos, ya también junto con su marido, pues fue el de fotografiar los volcanes, ¿no? Entonces, ellos iban a los volcanes, tomaban muestras, ¿ok? Fotografiaban las erupciones, o sea, eran muy, pues temerarios, ¿no? Porque pues llegaban hasta el cráter, ¿no? Inclusive hay imágenes, hay videos en donde se ve que ellos bajan algunas al cráter, ¿no? Donde había algunos lagos de lava, ¿no? Entonces, esta pues fue como la de las pioneras en trabajar, o sea, mujeres pioneras trabajando en vulcanología, ¿ok? Pero bueno, ellos, porque trabajaba también pues, con su esposo, pues ellos en 1991 estaban visitando el volcán Unzen en Japón, cuando de repente pues vino una explosión y se formó este flujo piroclástico que que mató, los mató, ¿no? Mató a Katia, mató a su marido y también a otros 40 periodistas que estaban siempre con ellos, ¿no? Y bueno, estas imágenes también son bastante conocidas, ¿ok? O sea, este flujo de lava que viene, ¿no? Atrás y tenemos esta camioneta que trata de huir, ¿no? Ahí también hemos visto, yo supongo que también ustedes han visto estos videos en donde se ve cómo viene el flujo de lava y pues la gente está corriendo, ¿no? Entonces, también los flujos piroclásticos, en este caso, son uno de los productos piroclásticos más peligrosos que se generan en los volcanes. ¿Ok? Entonces, la historia de Katia Kraft, pues sí es muy bonita. Si tienen la oportunidad de ver el documental que sacaron de ella, pues véanlo, porque la verdad es interesante esa producción. ¿Ok? Y bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa en México? ¿Ok? Yo no sé si ustedes conozcan vulcanólogos y cuántas vulcanólogas han de conocer, ¿no? Entonces, en México vamos a hablar también un poco de los volcanes, o sea, ¿cuántos volcanes hay en México? O sea, México es un país totalmente volcánico, ¿ok? Entonces, hay más de 2000 volcanes en todo el país y ahorita pues se consideran 27 en actividad, ¿sale? Entonces, las imágenes que tengo aquí pues son del Colima, porque son los volcanes como más conocidos, digamos, ¿ok? Que es el Colima, ¿ok? Es el Popocatépetl, acá, el Chichón, ¿sale? Sobre todo por la erupción de 1982 en la que nadie se lo esperaba, ¿no? Y también está la del Paricutín, acá, que bueno, fue un volcán que permitió conocer el desarrollo de todo un volcán, ¿no? Desde que nace, cómo empieza a salir el magma, ¿no? Y cómo se empiezan a formar los conos, qué es lo que pasa, o sea, todos estos procesos se pudieron ver gracias al Paricutín,
¿ok? Ahora, aquí entre estas imágenes que yo les estoy mostrando, tenemos dos tipos de volcanes, ¿ok? El Colima, Popocatépetl y el Chichón son volcanes poligenéticos. ¿Esto qué quiere decir? Que son volcanes que han estado en actividad a través de muchísimos, muchísimos años, ¿ok? Y en cambio, el Paricutín es un volcán monogenético. Esto quiere decir que estos tipos de volcanes hacen actividad una sola vez en toda su vida y cuando dejan de tener actividad no se vuelven a reactivar, ¿ok? Esto no quiere decir que duren un día, 2 días, un mes, ¿no? En el caso del Paricutín duró 9 años su actividad, ¿ok? Duró de 1943 a 1952. Y en el 52, así, dejó de sacar material y hasta la fecha no ha vuelto a manifestarse. Entonces, a eso se le llama un volcán monogenético. Y bien, en México tenemos de estos volcanes, ¿no? Los poligenéticos, estos volcanes grandes que estamos familiarizados en verlos, y además tenemos lo que se le llama campos volcánicos. Los campos volcánicos son los que contienen a los volcanes monogenéticos, ¿ok? Entonces, estos campos volcánicos monogenéticos, pues también están distribuidos en todo el país. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes pueden ver que, por ejemplo, en la parte de lo que es Baja California, pues tenemos algunos, tenemos estos de acá, todos estos, perdón, y luego ya lo que es el cinturón volcánico transmexicano, ¿no? O el eje neovolcánico. ¿Sale? Es ahí donde tenemos estos campos monogenéticos, es decir, donde vamos a tener volcanes que podrían ser volcanes chiquitos comparando con los poligenéticos, pero que están ahí todos juntos, ¿ok? Hay una acumulación de este tipo de volcanes, ¿sale? Y bueno, dentro de en esta imagen, pues ustedes pueden ver, como ven, o sea, están marcados, están de diferentes colores también, y yo en particular, porque esto es parte de lo que es mi trabajo, les voy a hablar de lo que es la Sierra Chichinautzin, ¿no? Los volcanes en la Sierra Chichinautzin. Entonces, el campo volcánico de la Sierra Chichinautzin, que está marcado aquí en el cuadro blanco, está localizado aproximadamente 280 kilómetros de la trinchera mesoamericana, ¿ok? Está localizado en la parte sur de la Ciudad de México, ¿ok? Y forma, obviamente, o sea, está dentro de lo que es el cinturón volcánico transmexicano, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es el origen del cinturón volcánico mexicano? Es el resultado de la subducción de la placa de Cocos que tenemos de este lado y de la placa de Rivera, ¿ok? Y de Orozco, debajo de lo que es la placa de Norteamérica, ¿ok? Ahora, aquí algo que también quiero hacerles notar es que si nosotros vemos un mapa de cualquier otra zona volcánica donde tengamos estos volcanes por subducción, vamos a encontrar que todos los volcanes se encuentran pues pegados en lo que es la línea, ay, ¿dónde estoy? Lo que es la línea de costa, ¿ok? Sin embargo, en México no tenemos ese comportamiento. En México tenemos que los volcanes están aquí cruzando de este a oeste lo que es el país, se alejan de lo que es la línea de la costa, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es? Cuando en el resto del mundo, y de hecho aquí en esta parte de Guatemala, ya hacia todo lo que es Centroamérica, los volcanes los vamos a encontrar aquí, en esta franja de por acá. Entonces, ¿por qué en México no? ¿Qué ocurre ahí? ¿Ok? Bueno, lo que ocurre es que la placa, o sea, la placa, sobre todo la de Cocos, no está entrando, o más bien entra por debajo de Norteamérica de manera subhorizontal. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí la subducción y pues en lugar de que la placa de Cocos entre así, entra de manera subhorizontal y después tenemos la inclinación, ¿no? Y esta inclinación se encuentra más o menos a esta distancia de la trinchera, ¿ok? Entonces, por eso tenemos esta geometría de los volcanes en México. Y bueno, entonces, aquí lo que yo quiero enfocarme un poquito más es sobre lo que es la Sierra Chichinautzin, ¿ok? Y bueno, para hablar de la Sierra Chichinautzin o del vulcanismo en este lugar,
tendríamos que hablar de los primeros trabajos que se hacen o que se hicieron en esta zona, ¿ok? Entonces, el primer trabajo, uno de los primeros trabajos que se hicieron aquí, eh, con muy buen detalle, o sea, es un muy buen trabajo, ¿ok? Lo hizo este autor, A. L. Martín del Pozo, ¿ok? Entonces, cuando uno lee estos nombres en los artículos, uno como que de manera automática piensa que es un hombre, ¿ok? Pero no, la sorpresa es que el AL significa Ana Lilian, ¿ok? Entonces fue una mujer la que hizo los primeros trabajos en la Sierra Chichinautzin, ¿ok? Este trabajo en particular es de 1982, ¿ok? Y lo que hizo esta investigadora fue que hizo una cartografía detallada de todos los volcanes que se encuentran en la Sierra Chichinautzin, con sus derrames, con sus características, indicando hacia dónde se fueron moviendo todos los flujos de lava, ¿ok? Y además hizo un estudio bueno, un análisis geomorfológico y de los perfiles de todos estos volcanes. ¿Ok? Entonces, este es el primer trabajo que se hace en la Sierra Chichinautzin, el primer trabajo a detalle de geomorfología, de geoquímica, de edades también con carbono 14 y de estudios paleomagnéticos, ¿ok? Para saber qué estaba pasando en esta zona, ¿sí? Y bueno, después de esto, bueno, o sea, se hizo un trabajo así de descripción de la Sierra Chichinautzin, pero pues conforme va pasando el tiempo, ok, pues se dice, bueno, sí, o sea, vamos a estudiar la Sierra Chichinautzin, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, ustedes aquí pueden ver en esta imagen, esto de aquí, todo esto es la Ciudad de México, ¿ok? Y parte de lo que tenemos por acá. Entonces, o sea, nos damos cuenta que la Ciudad de México se encuentra parcialmente edificada sobre la Sierra Chichinautzin, ¿ok? Entonces es importante conocer la historia eruptiva de los volcanes que componen esta sierra, ¿no? Y sobre todo, bueno, más enfocado en lo que yo hice aquí, pues fue conocer las manifestaciones iniciales del vulcanismo en la zona, las relaciones temporales, la distribución de todos los conos, ¿ok? Y los factores que controlaron el emplazamiento eh, de los volcanes, ¿no? Es decir, ¿por qué están ahí? ¿Ok? ¿Por qué están tan juntos o por qué estuvieron tan separados? Por ejemplo, estos que están acá al sur, ¿no? ¿Por qué tenemos esta concentración de volcanes ahora aquí? Y bueno, entonces, para poder hacer esto, pues lo que se hizo fue se contabilizaron los conos que tenemos aquí. Entonces se encontraron que son alrededor de 227 estructuras. Toda esta área que estoy aquí marcando son aproximadamente 5.900 kilómetros cuadrados y la edad más antigua que encontramos en esta zona es de 1.2 millones de años. ¿Ok? Entonces, partiendo de ahí, o más bien, ¿cómo se hizo todo este trabajo? ¿No? Entonces, ¿cómo llegamos a estas conclusiones? Bueno, pues aquí les muestro fotografías de haciendo el trabajo de campo en la Sierra Chichinautzin. Entonces se visitaron bastantes conos, ¿ok? Se subieron, así en donde se pudo, se llegaba hasta el cráter, se tomaba un registro estratigráfico. Ok, vimos si había diferencias, ¿no? Que si había solamente depósitos volcánicos o si había depósitos freatomagmáticos, inclusive si hubo o si había depósitos de lagos, ¿no? O sea, también para ver cómo estaba ahí la geología en ese tiempo. Y bueno, fue un trabajo bastante arduo, fue como un año de estar trabajando en campo, tomando muestras y preparándolas. Y bueno, aquí en esta fotografía del lado derecho, o sea, sí quisiera hacer mención, porque esta fotografía a mí en lo particular me gusta muchísimo porque pues ahí yo tenía 34 semanas de embarazo, ¿ok? Entonces, pues era muy, muy padre, ¿no? Entonces, fue todo un año de estar trabajando, recolectando muestras y después todas estas muestras, pues se le llevan a
al laboratorio, ¿no? Entonces se hacen láminas delgadas para ver la petrografía, se hacen análisis químicos, ¿no? Entonces aquí hay que pulverizar la roca, ¿sale? Se tienen que mezclar con ciertos químicos, pues, para que se pueda manejar la muestra, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la parte de arriba, pues son fotografías del microscopio y también las fotomicrografías de las láminas delgadas que nosotros obtuvimos. Aquí abajo, pues ustedes están viendo ya el polvo, estas rocas se pulverizaron y aquí pues están midiendo, tiene que ser una medición precisa, ¿no? Para poder seguir con todo el proceso. Estas muestras o estos polvos, ¿ok? Se meten al horno aquí y ahí se funden y se forma esta pequeña perlita que se tiene que meter aquí al agua, ¿sale? También esos son varios químicos que están ahí esperando pues estas muestras y posteriormente lo que nosotros tenemos pues son estas como muestras de agua, ¿no? Pero en realidad son de rocas, ¿ok? Y bueno, ya con todo esto, con toda la información que nosotros generamos, tanto del trabajo de campo como del trabajo de laboratorio, que es esto que les estoy mostrando aquí, pues, y bueno, también con análisis geomorfométricos y de edades, ¿ok? Se identificó que en la zona de la Sierra Chichinautzin, que es esta de acá, encontramos 4 grupos o 4 episodios volcánicos dentro de toda esta sierra, ¿ok? Entonces, les había dicho que, bueno, la edad más antigua que teníamos es de 1.2 millones de años, ¿ok? Y después vimos esto que es muy importante, ¿no? Este hiatus temporal de cerca de medio millón de años en donde no hay manifestaciones monogenéticas en la zona. Después se reactiva el vulcanismo monogenético. Luego tenemos otro hiatus temporal de 60.000 años y después tenemos otra vez otra reactivación. ¿Ok? Y bueno, con esta información lo que nosotros obtuvimos fue el mapa geológico en donde aquí podemos observar dónde se localizan los volcanes más antiguos, ¿ok? Los de un millón de años, ¿ok? Después, donde encontramos estos volcanes que le llamamos Chichinautzin antiguo, ¿ok? Y después tenemos lo que es el campo volcánico Chichinautzin joven, que está aquí en un rosita más claro, ¿no? También dentro de este trabajo que hicimos encontramos que esta sierra que tenemos aquí, que es la Sierra de Santa Catarina, pues es un campo que sí está completamente alejado o separado de lo que es la Sierra Chichinautzin, ¿ok? Entonces, aquí nosotros hemos visto que de alguna manera, ya sea de tipo petrográfico o de tipo geoquímico, los volcanes que están en rosa, bueno, desde el rosa fuerte hasta el rosa clarito, tienen una cierta similitud, ¿ok? Entonces, nosotros interpretamos esto como que hay, que la fuente magmática o el origen de estos magmas pudiera ser del mismo, ¿ok? Caso que no ocurre con los volcanes que tenemos en esta parte, que es la Sierra Santa Catarina, que la petrografía, o sea, sí cambia y también la geoquímica, ¿no? Cambia un poco, que nos dice esto no puede venir del mismo lugar que vienen todos los demás volcanes, ¿ok? Pero bueno, es parte de seguir trabajando en esta zona. Y bueno, entonces, la Sierra Chichinautzin sí, realmente es importante conocerla porque en el área metropolitana del Valle de México hay más de 22 millones de personas, ¿ok? Entonces, esto representa, si hubiera una erupción nueva o en esta zona, representaría un riesgo enorme, ¿no? Para los habitantes de la Ciudad de México, ¿no? Y del Valle de México. Entonces, aquí, bueno, tengo estas imágenes de lo que es este volcán, pues es el Popocatépetl, aquí se encuentra el Iztaccíhuatl, ¿ok? Esta cadena de volcanes que ven aquí es la la Sierra Santa Catarina, ¿ok? Los volcancitos que se alcanzan a ver por acá ya es parte de lo que son la Sierra Chichinautzin, ¿ok? Y por ejemplo aquí ustedes pueden darse cuenta toda esta parte, o sea, qué tan habitado está
la Ciudad de México, ¿no? Esta también es la Sierra Santa Catarina, entonces vean cómo está, o sea, cuántas personas están ahí y cuántas personas podrían estar en riesgo ante una erupción volcánica en esta zona, ¿no? Igual, de este lado es una estructura, es un mar, se le llama Jico, ¿ok? También está aquí en la Ciudad de México, y bueno, también ustedes pueden darse cuenta de la cantidad de gente que habita cerca de estos volcanes, ¿no? Y bueno, entonces, yo ya les hablé de que, bueno, hay un montón de gente viviendo en esta Sierra Chichinautzin, ¿ok? Que hay un montón de volcanes también, y bueno, o sea, todos estos volcanes son monogenéticos, ¿ok? Porque bueno, es un campo monogenético, ¿no? Pero bueno, esta zona se considera activa o no. Y bueno, la verdad es que sí, porque la erupción más, una de las erupciones más recientes, ¿ok? Es la del volcán Xitle, ¿ok? Que esta erupción impactó a la civilización de Cuicuilco hace unos 2000 años, ¿ok? Entonces, aquí, de este lado, es una representación, ¿no? De cómo se veía, ¿ok? Precisamente Cuicuilco, y cómo ellos vieron la erupción del volcán Xitle, ¿sí? Entonces, este volcán hace erupción y entonces las lavas llegan, impactan toda esta zona, cubren parcialmente esta pirámide circular, ¿sale? Y entonces la gente de ahí, pues, decide irse, ¿no? Este es el Xitle actual, o sea, aquí tenemos al volcán Xitle actualmente, y todo esto, pues, es parte de la Ciudad de México y todo esto está poblado, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que esta zona está volcánicamente activa y tenemos toda esta cantidad de gente aquí, pues la verdad es que sí hay que pensar qué hacer, ¿no? Y bueno, de, de lo que es el grupo Chichinautzin joven, ¿ok? Que es de menos de 35,000 años. De 35,000 años hacia el presente, pues se han identificado 157 erupciones, ¿sale? Esto es importante tomar en cuenta porque, eh, como les decía, está tan poblado aquí que sí representa un riesgo, ¿no? A la población una erupción volcánica. Pero para poder trabajar en esto, de decir, bueno, esta zona, o sea, sí, sabemos que es activo porque de las últimas erupciones fueron hace 2000 años, pero pues hay que saber o estudiar, ¿no? O ver por dónde vendría este campo, esta erupción, ¿no? Si es que se presentara, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho a partir del primer trabajo que se publicó en 2018 es que se han trabajado en diferentes escenarios de acuerdo al tipo de vulcanismo que se ha identificado en la Sierra Chichinautzin, ¿no? Entonces, estos escenarios que les estoy mostrando aquí se, eh, eh, se determinaron a partir del vulcanismo reciente, o más bien del vulcanismo más joven en la Sierra Chichinautzin, ¿ok? Entonces, dentro de lo que es la Sierra Chichinautzin se han identificado actividad volcánica del tipo estromboliano violento, hawaiano también, es decir, que se forman estos flujos de lava muy largos, ¿ok? Se tienen conos de ceniza, ¿sale? Y también se tienen estos flujos de lava muy gruesa, que no necesariamente tienen asociado un cono, como en el resto o como en la gran mayoría de lo que es la zona de la Sierra Chichinautzin, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta los principales tipos de actividad volcánica, ¿sí? Y viendo dónde se presentaban en lo que es la zona de la Sierra Chichinautzin, se determinaron estos tres escenarios, ¿no? El escenario A se refiere a una erupción estromboliana o estromboliana violenta y que está localizado cerca de lo que es el volcán Xitle, ¿no? Aquí en la imagen lo vemos que es con la letra A, ¿no? El escenario B es un escenario tipo Santiaguito, donde vamos a tener estos flujos de lava muy gruesos, donde no va a haber piroclastos o tefras, ¿ok? Estos espesores que se han encontrado en esta zona tienen hasta 150 metros y la longitud que alcanzan estos flujos es menor a 5 kilómetros, ¿ok? Entonces, aquí, perdón, en el escenario A
teníamos o podemos encontrar columnas eruptivas de 6 a 8 kilómetros con flujos de lava no muy gruesos, ¿ok? Son 5 metros de espesor o menos de 5 metros de espesor, y eso sí, con una longitud de hasta 12 kilómetros, ¿no? Entonces, quiere decir que en el escenario A sí vamos a tener, o sea, si se llegara a presentar una actividad o una erupción volcánica de ese tipo, pues tendríamos estas características, ¿ok? Que, bueno, sí se localizan en esta zona. En el escenario B, les decía que tendríamos estos flujos de lava muy gruesos, muy viscosos también, y entonces eso haría que el alcance sea muy corto, ¿no? De menos de 5 kilómetros de longitud. Y por último, tendríamos el escenario C, en donde habría también columnas de menos de 6 kilómetros de altura, o sea, estas columnas eruptivas, ¿ok? Y la erupción se va a volver efusiva, ¿ok? ¿Con esto qué quiero decir? Que podría haber flujos de lava muy fluida, con espesores de menos de 3 metros y de longitudes hasta 15 kilómetros, ¿ok? Entonces, estos son los 3 escenarios que nosotros hemos trabajado, ¿ok? Y con esto se crearon estos mapas de probabilidad de peligro, ya sea por caída de tefras o por flujos de lava. En este caso solamente estamos hablando de los escenarios A y C, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el escenario B quedamos que son estos flujos gruesos de lava en donde no habría emisión de piroclastos, ¿no? O caída de ceniza. Entonces, aquí ustedes pueden ver que en el caso del peligro por tefras, pues estaríamos en esta parte afectando lo que es casi la mitad de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, estos mapas se hacen dependiendo o asignándole nosotros la cantidad de ceniza o de tefras que caerían en la Ciudad de México, ¿no? Y por otro lado, tendríamos aquí, tenemos el mapa de los flujos de lava, ¿no? La probabilidad de los flujos de lava. Y si ustedes se dan cuenta, el escenario A es el que tendría más alcance hacia la Ciudad de México, ¿no? En el caso del escenario C, perdón, sí, en este caso también sería, pero hacia el sur, o sea, hacia, digamos, Cuernavaca. Y en el caso del escenario B, quedaría una zona afectada de muy poco alcance. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, aquí, con esto yo, pues, les estoy mostrando parte de lo que yo hago, lo que yo he hecho en esta zona de la Sierra Chichinautzin, ¿no? Entonces, sí es importante seguir trabajando en esto y ver, ¿no? Porque parte de lo que se hace aquí se puede usar como ejemplo para otras zonas volcánicas, ¿no? Ya sea en México o también en otros países. Pero bueno, entonces, aquí en México, ¿quién se ocupa de los volcanes en México? ¿No? Hay dentro de toda la República Mexicana, pues hay muchas escuelas donde se imparten carreras de ciencias de la Tierra, ¿no? Ya sea como ingeniería geológica, como geocientíficos o ciencias de la Tierra, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el caso concreto como de monitoreo de los volcanes, ¿ok? ¿Quién hace ese trabajo en México? Bueno, principalmente lo hace el CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ¿ok? Pero también, más bien, o el CENAPRED se apoya mucho en lo que son las universidades, ¿no? Entonces está la Universidad de Colima, está la Universidad Veracruzana, la de Ciencias y Artes en Chiapas, está el Politécnico Nacional y también está la UNAM con sus 3 campus, ¿no? 3 campus hasta ahorita, o sea, es el de Ciudad Universitaria, el de Jurquilla y el de Morelia, ¿ok? Entonces, estos campus de la UNAM son los que sí tienen así que se encargan de estudiar o o que la gente que trabaja en esos campus forma parte de lo que es el comité científico del Popo, ¿ok? Principalmente, ¿ok? Entonces, estos son los organismos que se dedican a estudiar los volcanes, ¿no? Ahora, dentro de cada una de estas instituciones, ustedes pueden verlo así en la página web de todas estas instituciones que les estoy mostrando aquí. Ustedes pueden ver la cantidad de mujeres que trabajan como vulcanólogas en estas cosas, ¿no? Bueno, en estas universidades o en el CENAPRED.
Y la verdad es que se van a dar cuenta de que vulcanólogas como tal, así contratadas como tal, así, yo soy vulcanóloga, eh, realmente es muy, muy poca la proporción que hay entre vulcanólogas y vulcanólogos, ¿ok? Entonces, sí hace falta como impulsar más, ¿no? O sea, pedir, o bueno, no pedir, pero sí que que se den estas oportunidades para que haya más mujeres, ¿no?, vulcanólogas trabajando en el monitoreo y en el estudio de los volcanes, ¿ok? Yo aquí no me estoy refiriendo a si hay o no estudiantes, ¿ok?, de maestría o de doctorado, mujeres, en la vulcanología. O sea, no, me estoy refiriendo a vulcanólogas, o sea, investigadoras que se dedican a los volcanes y que están contratadas como tales, ¿ok? Y para eso, o sea, para este fin de monitorear a los volcanes en México. ¿Sale? Pero bueno, sí hay, entonces, pues corresponde a nosotros seguir impulsando esta carrera, la vulcanología, como parte, o sea, como nosotras mujeres, ¿sí? No sé si me explico, pero ese es el objetivo, ¿no? También estamos en un país en donde hay un montón de volcanes que tienen que ser estudiados, que tienen que ser monitoreados, y realmente hay muy pocas personas que se dedican a eso. Por pocas personas me refiero a las mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, están totalmente invitados a dirigirse a esta área ¿no?, de la geología. ¿Ok? Y pues bueno, con esto yo termino mi plática. Espero que les haya gustado, que les haya sido interesante. Y bueno, aquí están mis contactos. Tengo estos dos correos. Y pues si tienen cualquier duda, pregunta, lo que sea, pues aquí estoy, ¿no? Vengan las preguntas, por favor. Muchas gracias. Bueno, a continuación pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Primero tenemos un comentario de Lilia Hernández que nos dice que si puede decirnos el nombre del documental de la vulcanóloga. Ah, sí, es ah, no me acuerdo. Se llama, es que Love of Fire, me parece que se llama así. Déjate lo pongo. eh, Love of Fire. Creo que así. Si no, ahorita te lo busco. Este, pero está muy padre. Y de hecho, bueno, no quiero dar aquí el nombre de la plataforma, pero está en una de estas plataformas de streaming y está muy interesante, ¿no? Entonces, creo que se llama Fight of Love, Fight of Love. Ajá, algo así. Sí, Fight of Love. Tienes toda la razón. Ok, muchas gracias. Otro usuario nos dice que excelente presentación y felicidades. Y nos hacen la pregunta de si han encontrado fósiles de las rocas más antiguas de 1.2 millones de años en la Sierra. Bueno, sí. De hecho, ahorita estamos terminando otro artículo, pero también en esta misma zona se han encontrado fechas de hasta 1.5 millones de años, ¿no? Entonces, es lo más antiguo que se ha publicado, bueno, y que se ha visto, pero están en diferentes lugares, ¿no? O sea, nosotros tenemos estas dos nuevas fechas y en trabajos previos de otros investigadores también, ¿no?, coinciden con estas dos fechas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, al parecer lo más antiguo de tipo volcánico y monogenético, porque es bien, bien importante aclarar esto, ¿no? Las edades más antiguas de volcanes monogenéticos en la zona son de hasta 1.5 millones de años, ¿ok? Porque, por ejemplo, tenemos, me voy a regresar, a ver acá, ok. Aquí, por ejemplo, lo que es la Sierra de las Cruces, hay rocas, ok, que son mucho más antiguas de 1.5 millones de años. O sea, son de 2 millones hasta 5 millones de años, ¿ok? Pero eso ya es muy, muy antiguo y ya no es precisamente de actividad monogenética, ¿ok? Y bueno, en el caso del Popocatépetl, lo más antiguo que se tiene aquí de este lado son más o menos 700.000 años, por ahí va.
por ahí va. Entonces también aquí, por esto, si ustedes se dan cuenta, aquí las edades más antiguas monogenéticas en esta zona, pues están como en 750,000 años, más o menos, que coincide de cierta manera con el inicio, o al parecer esto indica, ¿no? Nuestros datos con estudios del Popo, pero indica que de alguna manera el vulcanismo monogenético se detuvo y entonces empezó el vulcanismo poligenético con el inicio del Popocatépetl, ¿no? Entonces ya después aquí, bueno, ya el vulcanismo se vuelve más contemporáneo, ¿no? Pero esto es importante porque este tipo de comportamientos también se ha visto en otras partes de México, ¿no? Como en el Seboruco, que está hacia Jalisco, hacia Colima, por esa zona. Y entonces también ahí hay este vulcanismo monogenético que se detiene, ¿ok? Y después empieza la actividad poligenética, ¿no? Entonces, esto también es importante. Pero en cuanto a las edades monogenéticas, en la Sierra Chichinautzin, que es aquí, es 1.5 millones de años. Ok, muchas gracias. Pregunta Alberto Carranza, ¿cómo se monitorean los volcanes para predecir y detectar erupciones potenciales y qué tecnologías se utilizan en este proceso? Ok, bueno, para monitorear todos los volcanes se hace uso de lo que es la sismología, la geoquímica, ok, las deformaciones, ¿vale? Del terreno, mm, y bueno, el monitoreo visual también, ok. Entonces, nosotros no podemos predecir las erupciones, ¿no? Eso sí debe quedar muy, muy claro, ¿no? Porque aunque tengamos todas estas herramientas, no podemos decir, ahorita ya va a explotar o ya va a salir, o sea, no podemos decir eso, ¿ok? Pero nos podemos ayudar, ¿no? Cuando hay un aumento de la actividad sísmica, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del Popocatépetl, alrededor del Popo, pues se tienen varios sismógrafos, ¿sale? Que pues van midiendo la profundidad del sismo. Bueno, se puede determinar la profundidad del sismo, se determina la magnitud, ¿ok? Y también hay señales sísmicas que nos están indicando si el movimiento se debe porque está subiendo el magma o porque hay otros factores que están involucrados, ¿no? Dentro del volcán. Entonces, cuando nosotros detectamos estas señales sísmicas que se llaman tremores, que es como si tuviéramos, lo voy a dibujar un poquito, acá, ay, no me sale. Ok, por aquí, más o menos los tremores, perdón, sí, el tremor es más o menos como si tuviéramos una señal sísmica así, ¿ok? Es como muy continua y como muy, muy similar, ¿no? Cuando hay señales sísmicas como si son así, que luego disminuyen, pues eso está más asociado como a o sea, otro tipo de actividad dentro del volcán, ¿ok? Porque además son así como estas y ya, después pues no hay nada, ¿no? Pero cuando tenemos señales como esta, entonces sí es cuando decimos, a ver, espérate, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero a eso también hay que sumarle, por ejemplo, el contenido o, bueno, la química de agua de los manantiales que están alrededor de los volcanes, ¿no? Porque también cuando el magma va subiendo, pues va liberando gases. Y estos gases, si se encuentran con algún cuerpo de agua, va cambiando la química de esta agua, ¿no? Entonces también se tiene que tomar en cuenta eso. Luego, de igual manera, se tiene que ver la deformación del aparato, ¿no? Del edificio volcánico, porque bueno, estamos así, pero si vemos que se hace como más, que crece más de un lado, pues algo se está acumulando ahí, ¿no? Entonces, realmente son varios métodos que se utilizan para poder llegar al momento de decir, bueno, esto ya se está poniendo un poquito más severo, ¿no? Pero aquí lo que hacen las universidades es que se encargan de determinar todas estas cosas y después se va al CENAPRED, ¿no? Y el CENAPRED, o sea, nosotros, o bueno, los investigadores les dan la información a los del CENAPRED y ya ellos se comunican pues con las autoridades correspondientes y son ellos los que deciden si se evacúa o no se evacúa
las zonas, ¿no? Cerca del volcán. Entonces, o sea, los científicos solamente decimos, o se hacen las recomendaciones de acuerdo a todo lo que hemos visto de las técnicas de monitoreo, pero ellos son los que deciden al final si sí o si no, ¿ok? En el caso de los monogenéticos, como no hay una actividad volcánica tal cual, así viva, digamos, en este momento, pues se utiliza mucho lo que es la sismología también, ¿no? ¿Qué tantos sismos, ¿no? O enjambres sísmicos se pueden presentar en una zona? Si están dentro de, digamos, como del último volcán que tuvo actividad o cerca de ahí, ¿ok? Y bueno, en el caso de los monogenéticos, se utilizaría mucho lo que es la sísmica y en algunos casos la deformación del terreno, ¿ok? No sé si quedó claro. Ok, muchas gracias. También hacen otra pregunta. ¿Es verdad que la Sierra Chichinautzin cierra la cuenca de México y en qué edad? Bueno, o sea, sí, porque el vulcanismo aquí empezó hace cerca de 1.2 millones de años, ¿ok? Sobre todo en esta zona de aquí. Esta zona de acá es de hace más o menos, no sé, como, sí, más o menos unos 800 millones de años, 750 millones de años, ¿ok? Y entonces, sí, efectivamente cierra la cuenca, perdón, porque se van formando los volcanes, ¿vale? Y entonces, pues se va formando pues la sierra, ¿no? Y entonces toda esta zona de aquí, pues al principio debe haber estado plana, ¿sale? Y corría el agua de allá para acá, y así, pero ya con todas estas formaciones de los conos, pues va cerrando la circulación, ¿no? Entonces sí, y eso, ah, también tomando en cuenta algunos datos de paleolimnología, o sea, con los datos de los sedimentos lacustres, ¿ok? También se cierra hace 700.000 años, más o menos, ¿no? Entonces, entre los volcanes que tuvieron actividad antes de eso, sale, obviamente los que ya se habían formado durante todo ese periodo, pues sí, sí coincide con esa edad. Ok, muchas gracias. Y una última pregunta. ¿Hay debate entre si la zona de los Tuxtlas pertenece o no a la faja volcánica transmexicana? ¿Pertenece a ella? Bueno, pues como bien lo dicen, pues hay un debate, ¿no? Porque hay autores que proponen otras teorías, ¿no? Pero lo que yo te puedo decir es que de acuerdo a la química que yo he visto de ese campo volcánico, pertenece a subducción. O sea, el origen de esos volcanes es de subducción y es de subducción de la placa de Cocos debajo de Norteamérica. ¿Ok? Entonces, al tener como que este origen, eh, sí es parte, pues, de lo que es el eje neovolcánico, ¿no? Hay cosas, déjenme regreso un poquito acá, ¿ok? También, como no está eh, como tan marcado, ¿no? O sea, casi siempre decimos, bueno, todo este mazacote, así como está la imagen, pues es el eje volcánico o el cinturón volcánico transmexicano, ¿no? Pero la química no varía mucho a lo que tenemos en la mayoría de los volcanes de acá, ¿no? Entonces, México, creo que esta parte sí es muy complicada y también si nos vamos un poquito más hacia lo que es el estado de Chiapas, acá más hacia abajo, hacia Chiapas, pues aquí ya tenemos otra placa que está involucrada, ¿no? Entonces, o sea, como tú dices, hay un debate ahí, pero lo que yo he visto, con la química que yo he visto de los Tuxtlas, o sea, sí todavía pertenecería a lo que es el eje neovolcánico, ¿no? Entonces, habría que ver, a lo mejor por acá en esta zona, pues a lo mejor hay algún volcán que está por ahí enterrado, ¿no? O sea, no lo sé, ¿ok? No estoy afirmando nada, pero podría ser, ¿no? Porque de hecho, en esta parte de acá, en Chiapas, o sea, el Chichón está acá por el norte y el Tacaná está acá en el sur, en la frontera con Guatemala,
Pero entre estos dos volcanes hay también volcanes monogenéticos, ¿no? Entonces, obviamente estos sí ya no pertenecerían a la zona, porque sí ya estamos muy, muy lejos, ¿ok? Pero casi siempre de Chiapas que hablan de volcanes, nada más hablan del Chichón, ajá, y del Tacaná. Pero aquí entre estos dos volcanes hay una serie de volcanes también monogenéticos que pues no los mencionan como tal. Entonces algo puede estar pasando por acá también, ¿no? Algo similar. ¿Ok? Ok, muchas gracias por sus respuestas y bueno, si ya no hay más preguntas, le cedo la palabra a mi compañera Jania para la entrega del Sí. reconocimiento. ¿Me pudiera dar la oportunidad de una última pregunta? Sí, claro. Bueno, yo no tengo Sí, inconveniente. sí, Carmen, mi nombre es Juan Ignacio Juárez Plasencia, soy geólogo jubilado de Pemex. Mi pregunta sería esta, bueno, antes que nada, es una felicitación por tu excelente trabajo. Sí, Mira, muchas a ver si me gracias. puedes dar tu opinión. Mira, la mayoría de las arcosas que están en la planicie costera de Tabasco, en la región de la cuenca de Comalcalco, por decirlo así, se compone proviene principalmente de un granito, ¿sí? Sin embargo, hacia el oeste, en la cuenca salina del Istmo, se han encontrado, bueno, volcánicos, ¿sí? Entonces, Sí, por ello hay un trabajo, si gustas, te lo puedo proporcionar, si me proporcionas tu correo, que hizo sí, una claro. persona en el anticlinal, en un flanco del anticlinal Cerro Pelón, y ellos hablan que esos volcanes provienen de le llaman sutura de Guatemala, dado que en la Sierra de Chiapas encontramos, yo utilizaría el término así, descopetado, nada más ahí está el granito, no está el equivalente Ujú, volcánico. En algunos sí, trabajos, pues solamente lo suponen, dicen que allí estuvo, pero no hablan de dónde provienen esos volcánicos. Yo estuve ujú, involucrado en un trabajo de una asesoría, entonces me encontré con este trabajo de estas personas y está muy interesante. Entonces ellos explican, inclusive con modelos de proveniencia y un geofísicos, ¿no? trabajo muy, Ajá. muy fino, que esos volcánicos provienen de un lugar que denominan la sutura de Guatemala, que está relacionado seguramente con la actividad Motahuapolochic y todas estas Ujú. fallas que tú debes de haber escuchado o conocer inclusive. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, cuando yo estuve trabajando en Chiapas, o sea, mi maestría la hice en los volcanes precisamente que están entre el Chichón y el Tacaná, aquí. Bueno, y aparte estuve involucrada en otros proyectos. Vimos, pues, que la geología en esta parte de aquí o sea, hay un basamento intrusivo, ¿ok? O sea, no quiero decir totalmente granítico, pero sí hay este magmatismo, ¿no? O sea, sí hubo eh, ¿cómo decir? O sea, sí, toda esta zona, o sea, sí tenemos este basamento, pues de rocas ígneas, ok, intrusivas, que seguramente se extienden hasta esta zona, ¿no? O sea, hasta acá. Porque la tectónica en México, y más en esta zona de aquí, precisamente porque están estas tres placas, o sea, es muy compleja, ¿no? Y bueno, yo he leído también trabajos, sobre todo de Chiapas, donde pues con estos modelos geofísicos ellos determinan inclusive cómo fue que se estuvieron, cómo fue la relación, ¿no? La interacción entre estas placas para generar también estos cuerpos ígneos, ¿no? O magmáticos, ¿no? En este caso, porque pues al ser granitos, bueno, se quedaron ahí, que ya después afloraran, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero sí tiene que ver con esto de lo que mencionaban, de la sutura de Guatemala, que tiene o sea, que está relacionado con con la placa del Caribe también, ¿no? Y bueno, sí también considero que a lo largo de toda la historia de la evolución de México, como lo vemos ahorita, pues, o sea, el país ha estado abriendo y cerrando, y también pues algunas placas tectónicas debieron haber desaparecido, ¿no?
como en un proceso de subducción que generaron cierto tipo de rocas. Y ya después, cuando se vuelve o que se forma el mar, ¿no? En estas zonas, pues debieron haber quedado cubiertas, ¿no? Entonces, sí creo, deben ser muy antiguas. Supongo que ustedes ahí cuando hacen estos estudios, ¿no? Durante la exploración petrolera, pues deben tener más información, ¿no? Pero sí, definitivamente esto debe ser de alguna actividad volcánica previa, o sea, muchísimo más anterior, ¿no? Porque el eje volcánico aquí, pues es como del Mioceno a la fecha, ¿no? Sí, Entonces, hacia acá. ajá, y en esta zona de acá, o sea, sí sé que son, pues, de Mesozoico para abajo, ¿no? Entonces, sí, debe haber, ¿no? O sea, porque también debemos tomar en cuenta que, bueno, o sea, México no siempre ha estado así, o sea, sí se ha abierto, o se ha separado, se ha juntado, se ha separado y se ha juntado, que, pues bueno, puede darse lugar a este tipo de actividad volcánica, ¿no? Inclusive para el eje volcánico, pues también hay dos teorías, ¿no? Hay quien dice que sí es por subducción y hay quienes dicen que no, que es un proceso extensivo, ¿no? Pero, pues bueno, habría que ver con mayor detalle como qué evidencia se tiene al respecto, ¿no? Para poder decir una o la otra. Así Pero es. en lo que me comentas, pues sí, o sea, hay rocas volcánicas en esta zona muchísimo más antiguas, ¿no? En las rocas que yo estuve trabajando aquí, la edad más antigua que tenemos es de 2 millones de años. ¿No? No, miento. La más reciente, sí, de 2 millones a 500.000 años, ¿sale? Sí, son muy Pero jóvenes. abajo de eso, pues, o sea, no, o sea, hay un montón, ¿no? Y obviamente, pues lo que es la Sierra Madre del Sur, donde están estos granitos, pues son todavía mucho más antiguos, ¿no? Pero debe ser por estos procesos, ¿no? No sé. Sí, y te comento así muy rápido, Carmen. Es que mira, la analogía que estamos haciendo, bueno, yo me vi involucrado porque te digo, pues sí, yo soy especialista en sedimentología y estratigrafía, y, y la duda que surgió es por qué en la cuenca de Comalcalco, que está casi al centro de Villahermosa, o un poquito al este de Villahermosa, Ujú, los sedimentos depositados junto a la orogenia chiapaneca, que es de más o menos Mioceno medio tardío al Mioceno superior, más o menos de 10 millones a 5 millones de años, más o menos. ujú, Los sedimentos depositados son principalmente, te digo, tienen contenido de cuarzo y feldespatos, provienen de un ujú, granito. El ujú, granito está aflorando en el sur de la Sierra de Chiapas y está muy claro que de ahí vinieron, de acuerdo a la proveniencia y de varios autores. Sin embargo, sí. te vas al oeste y en la cuenca salina del Istmo, y en núcleos y en sedimentos del Mioceno superior, medio y superior, encuentras volcánicos y inclusive hacia el norte de la cuenca, o sea que el transporte fue muy potente porque prácticamente movieron los sedimentos desde el sur hasta Sí, el hasta norte de acá. la cuenca, son 60, 80 kilómetros, yo creo. Entonces, te digo, el Ujú, trabajo que propone ese modelo, en ese trabajo, fue mi base para darle una respuesta a que los sedimentos venían de ahí, dado que no tenemos, de donde viene donde está el granito, no está su ujú. equivalente volcánico. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, si acá me están diciendo que hay rocas volcánicas en la sutura y hay un modelo que apunta directamente a la cuenca salina del Istmo, pues por ahí podemos darle un soporte y una respuesta, y hacer un modelo que no es perfectible para, Ujú, para asumir que de ahí, de esta estructura de Guatemala, provinieron esos sedimentos volcánicos. ¿De qué tipo? No sabemos porque no había una petrografía más descriptiva para, ujú. para ver qué tipo de volcánicos eran. Lo que sí se identificaron es que en general sí eran sedimentos volcánicos y no correspondían a la porción de la sur granítica de la Sierra de Chiapas. Pero te Ok. digo, si está muy interesante el trabajo, si gustas te lo puedo proporcionar. Inclusive Sí, 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 sí. te comparto el paper y la traducción que ya hice al español.
Sí, estaría genial, sí, o sea, yo trabajé aquí, pero fue en esta zona, aquí de Chiapas, hace ya también muchísimos años, entonces volver a leer por acá cosas de aquí estaría muy, muy padre, ¿no? Sí, 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 por favor. muy lógico. Porque hicieron un estudio muy completo que sí vieron, creo Ujú, que granates en los alimentos y guau, hicieron mediciones radiométricas. Está muy interesante. No recuerdo todos los temas, sí, todos los especialidades que tocaron, pero te puede ujú, servir ahí para ilustrarte un poquito más del tema que te estoy tocando, ¿no? sí, sí, estaría genial, por Entonces, favor, mira, sí. no sé si está por ahí tu correo, pero el mío está muy fácil. Es A ver, jijuárez@hotmail.com. ay, bueno, el mío está aquí. Ah, sí, Jaime. Ok, 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 ya lo tengo. sí, ok, Te lo envío y ya para que lo tengas y lo puedas, a lo mejor, ampliarme las dudas. sí, bueno, eso seguro. Ah, no es cierto. Sí, claro, güey, Bueno, claro que te sí. agradezco la atención, Carmen, y No, no, hombre, pues a excelente ti. trabajo. Muchísimas gracias. Hasta luego, un gusto, hasta luego. Y gracias Chao. por el espacio Sí, sí. para este comentario y pregunta. Gracias. Sí, no, no, nada. Ok, antes de continuar a la entrega del reconocimiento, voy a hacer lectura de otros comentarios que tiene aquí. Silvia Elvira Correa Macías pregunta, bueno, dice, muy buenas tardes, me gustaría saber su opinión o que nos pudiera dar un panorama general referente a cómo laboralmente nosotras como mujeres podemos incursionar en la vulcanología. Es decir, cómo poder llegar a ser reconocida o si lo estás haciendo al dedicarte a la vulcanología. Ok, bueno, la verdad es que ahorita o sea, hay muchas opciones, ¿no? Para poder eh, ser vulcanóloga, ¿no? Una de estas cosas es que la verdad es que no necesitas estudiar una carrera de ciencias de la Tierra como tu licenciatura. O sea, conozco físicas, conozco actuarias también, conozco biólogos, biólogas, ¿no? Que aunque no estudiaron geología como en la licenciatura, pues entraron al posgrado en ciencias de la Tierra y entonces pues ya decidieron dedicarse a la vulcanología, ¿no? Entonces, realmente el campo de la vulcanología puede ser muy, muy amplio, pero sí como que necesitas eh, decidir como qué te gusta, ¿no? O sea, qué quieres hacer dentro de la vulcanología, porque la vulcanología es muy, muy amplia, ¿no? Y tiene unas aplicaciones, increíbles, ¿no? Pero bueno, o sea, sí necesitas, pues bueno, sí ya tener el posgrado, ¿no? Y pues estarle pues dando duro, ¿no? La verdad es que necesitas sí pues dedicarte, realmente enfocarte y pues estar ahí, ¿no? Aprovechando ahorita pues convocatorias, o sea, sí, no lo sé, o sea, necesitarías como, o sea, no hay ningún impedimento, ¿no? En realidad para que las que quieran ser vulcanólogas se decidan a entrar a este campo, ¿no? Lo que sí es que necesitas la maestría y el doctorado, ¿no? O sea, solamente ahí puedes ya dedicarte como a lo que es ya la vulcanología como tal, ¿no? Y conforme vas avanzando, pues se van presentando las oportunidades, ¿no? Y pues ahí seguirle, ¿no? O sea, darle y darle, ¿no? Porque no va a haber de otra. Y siempre, siempre hay una manera de aprender algo más, siempre, ¿no? Entonces esto también no es de que digas, bueno, ya tengo el doctorado, ya. No. O sea, sí hay que seguir trabajando, seguir pues haciendo redes de colaboración, que también esto es importante, y ver que, bueno, la vulcanología, te digo, no es así, es completamente amplia. Entonces, no sé si eso responde a tu duda, ¿no? Ok, muchas gracias. Y rápidamente me permito leer unos comentarios. Elaine Guerra le dice que es una excelente presentación. Y bueno, Muchas contestando gracias. su pregunta, vamos a subir la grabación al Facebook del capítulo estudiantil AMGPUO. Y Adilo Loria le dice que excelente plática, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias. Y Gracias a ahora ustedes, la sí, verdad. le cedo la palabra a mi compañera Jania.
Creo que está teniendo un problema. Bueno, lo voy a leer yo. A nombre de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros y de Capítulo Estudiantil AMGPU Universidad Olmeca, hacemos entrega del presente reconocimiento a la doctora Carmen Jaimes Viera por su valiosa participación en la práctica Mujeres en la Vulcanología, impartida el día 10 de agosto del presente año. Y bueno, doctora, si gusta decir unas palabras. Pues la verdad es que muchísimas gracias. Había escuchado de su asociación, pero la verdad sí fue como un gusto que me llamaran, la verdad, sí. Muchísimas gracias. Y pues bueno, no sé, pues chicos, o sea, la verdad es que la vulcanología es, como les decía hace ratito, es muy amplia y se necesitan más vulcanólogos, ¿no? O sea, hay muchísimos volcanes en México que necesitan ser monitoreados, necesitan ser estudiados, que pues a veces como que, pues no nos damos como abasto, ¿no? Entonces, pero bueno, pues nada más, si ustedes tienen algún otro comentario, yo con gusto les, les, les continúo la plática. Y pues bueno, de otra vez más, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Están mis contactos, por favor, si cualquier cosa me pueden contactar, cualquier duda, si quieren hacer una tesis o lo que quieran, nos podemos escribir, ¿ok? No, Muchísimas muchas gracias a gracias. usted por su atención, por su tiempo. La verdad, una plática muy interesante. Esperamos que no sea la última plática aquí con nosotros, sino que vengan más. Tiene el espacio abierto con nosotros, igual para sus compañeros. Y bueno, ya para Muchísimas dar un gracias. cierre a la plática, vamos a recordarles también seguir nuestras redes sociales, en Facebook como Capítulo Estudiantil AMGPU y en Instagram como AMGPUEBHS Villahermosa, donde subiremos las próximas actividades y eventos a realizar. Si tienen dudas o aclaraciones, pueden contactarnos a nuestras redes sociales. Y bueno, agradecemos todas sus participaciones. Esperar una buena tarde. Y bueno, muchas gracias a usted, doctora, por su tiempo. Y esperamos verlos en otros capítulos. Y bueno, tengan buen día y buena tarde. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.